Vamos a irnos a la Biblia, capítulo 13, con estos versículos terminamos la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 13, verso 20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, al gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, dice, actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo en él, en vosotros, lo que a él le agrada, delante de él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, hermanos, gloria a Jesús. En Cristo se concentran todas las promesas del pacto eterno. Vamos a ver estas palabras de estos versículos, o estos versículos son las palabras concluyentes del escritor hacia sus destinatarios. En esta carta, el escritor ha venido marcando bien detalladamente todo lo que es el trasfondo de lo que es la ley con lo que era la fe en Cristo. Dentro de la carta les ha ido enseñando en todo ese recorrido que todo lo que señalaba la ley, todos sus ritos, sus ceremonias, sus sacrificios, todo apuntaba al Mesías que vendría a Israel. Ustedes o nosotros hemos ido paso a paso viendo este empeño del escritor, que no es otra cosa, hermanos, sino el empeño de Dios para hacer ver a esta comunidad hebrea, ahora creyente, que ellos están en la verdad, que ellos han dado un paso en lo que menciona la Biblia en el antiguo pacto, de que vendría ese Mesías y que ahora ellos están siguiendo ese camino correcto. Hemos dicho que el trasfondo de la insistencia y de ir marcando a los hebreos todo lo que es una cosa y lo que es lo otro, como lo que es la ley y lo que es Cristo, es porque ellos siempre, dadas las persecuciones, las dificultades que enfrentaban por su fe, pues siempre tendían una vez más a querer regresar a lo que es los rituales o la ley, o regresar al judaísmo. Eso como que es algo que se puede dar, hermanos, siempre en la vida de los creyentes.
A veces sentimos el ácido, sentimos las cosas difíciles dentro de la vida normal, y que en este caso, si fuera específicamente las dificultades por la fe o por seguir a Cristo, como que la idea podría ser, bueno, tengo que dejar a Cristo y siempre me voy a refugiar en mi creencia antigua. Esto se prestaba para los hebreos, el que eran perseguidos, pero que tenían ellos mentalmente una opción, que si la enemistad y la persecución era por su fe, entonces ellos resolvían este problema volviendo una vez más al judaísmo. Pero esa es la insistencia del escritor, sobre todo de Dios, de hacerles ver que no hay nada que ir a hacer ya al judaísmo, que ya no es el tiempo de regresar, que es el tiempo prácticamente de consolidarse en la fe, aún en medio de las dificultades. Y en este caso, eso es lo que estamos viendo, y a manera de tema decíamos, en Cristo es donde se concentran todas las promesas del pacto eterno. No hay razón por qué ver atrás, no hay razón por qué estar siempre esperanzado en que hay una opción, en este caso de los hebreos. Y cuando hablamos de que en Cristo se encuentran todas las promesas eternas de Dios, por ejemplo, dice el verso 20, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por su sangre en el pacto eterno. Está hablando del pacto eterno. Entonces, cuando hablamos que en Cristo se concentra todas las promesas del pacto eterno, en primer lugar, en Él encontramos la paz que no encontramos, que no se encuentra en las ceremonias de la ley, en las ceremonias de lo que es el judaísmo. El Dios de paz, ese Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, es en Cristo donde entonces vamos a encontrar la paz, hebreos. Fíjese bien que este es, como decíamos, como las palabras concluyentes para como cerrar, como anudar lo que es esta verdad. Es en Cristo entonces donde esa paz que tanto decíamos, bueno, lo expresamos el martes, esa paz que todos buscamos, se busca esa paz en diferentes maneras, como por ejemplo cuando hay guerra, dice hagamos la paz, porque el efecto de la guerra pues es espantoso. Pero se busca la paz, esa paz interna de cada persona, que es tan vital en la vida, porque si uno sin paz, hermanos, está realmente acelerado, está uno angustiado, porque cuando se obtiene la paz, esa paz pues relaja la vida, esa paz le da sentido a la vida. Y eso, por supuesto, no se encontraba en lo que era la ley, pues la ley solo eran ritos, solo eran figuras, solo eran sombras. Pero como en Cristo es donde se concentran todas las promesas del pacto eterno, una de esas promesas es: mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, pudiéramos hacer, cada uno de los creyentes podemos como hacer como un examen de lo que antes éramos
o de lo que ahora somos ya en Cristo. Yo no digo que vamos a vivir en una constante, diríamos, pasividad interna. Siempre se acelera la vida, pero los que estamos en Cristo ya somos participantes de esas promesas que están dentro del pacto eterno de Dios. Entonces, aun cuando muchas veces nos aceleramos internamente y nos desesperamos, pero cuando acudimos, llámele usted a orar, a pedir misericordia al Señor, ¿acaso no es verdad que cuando nos concentramos o incluso al estar acá en el culto, por supuesto, hermano, siempre esto es como un relajamiento tremendo? Venimos a veces cargados, enfermos, emocionalmente mal, pero cuando tenemos esos momentos de comunión con Dios, sea en un culto, sea orando, usted no me puede decir que no nos renovamos cuando estamos en esos momentos y nos levantamos y sentimos nueva fuerza, sentimos tranquilidad, sentimos paz. Eso no lo da la religión, eso no lo dan los aspectos externos, aun cuando lleven la mención de Dios. Usted sabe que cuando nosotros andamos en la religión, si usted me pregunta a mí, yo practicaba eso, pero nada más. Y por lo general, siempre lo que se hace es como un acallar de conciencia, pero luego cae uno en la realidad de la vida, en la zozobra, en la desesperanza. ¿Pero por qué es? Porque no hay paz. En este mundo no hay paz, en la religión no hay paz, en las drogas que son como algunas tendencias de la gente, voy a buscar por esta vía, pero no hay ni en la droga, no hay ni en la religión, no hay en nada, porque las promesas eternas de Dios están en Cristo. Y eso es lo que está diciendo acá el escritor, como haciéndoles la última reseña. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ese Dios es el que ha hecho el cambio en la vida. Y esto pues le podemos, yo en lo personal puedo asegurar esto. Y cada creyente en lo personal puede asegurar que hay un cambio dentro de la vida a comparación de lo que es el pasado religioso. Ahora, aparte de eso, está hablando que Cristo, el Señor Jesucristo, es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Ahora se convierte. ¿Qué podía hacer? Vamos a ir despacio para que vayamos puntualizando este final de la carta. ¿Qué podía encontrar? ¿De qué manera podían desenvolverse los judíos en el pasado, antes de Cristo? Es cierto que había una aparición del Señor, de Dios, para guiarlos en momentos, en tiempos, en dificultades, pero siempre eran como vemos en el caso de el Espíritu Santo. No era una cosa como para quedarse, aunque habla la Biblia que Jehová es el buen pastor, pero ese buen pastor a los judíos no permanecía con ellos de una manera como es el caso ahora ya en la gracia. Y haciendo la comparación con el Espíritu Santo. En el tiempo antiguo, el Espíritu Santo venía esporádicamente sobre la persona, sobre
el profeta, sobre el rey que quería Dios que llevara a cabo alguna hazaña, alguna bendición para su pueblo, como en el caso de Gedeón venía el Espíritu Santo, como en el caso de Sansón venía el Espíritu Santo, en el caso de Saúl venía el Espíritu Santo, pero luego se iba. Pero también hablaba en ese trasfondo que el pacto eterno, todas esas promesas del pacto eterno se concentrarían en Cristo. Y como en el caso de Cristo, cuando por ejemplo Él se levanta, que es lo que promete, dice: no os dejaré huérfanos, les mandaré el Consolador. Y eso pues es un hecho, ya no es una intervención esporádica como lo hacía en el tiempo del pueblo de Israel, sino que ahora os enviaré el Consolador y Él los va a guiar. Entonces esa promesa de los pactos, de las promesas que había para su pueblo, estaban en Cristo escondidas. Y ahora que Él se va, deja el Espíritu Santo. Y fíjese, si usted no se ha preguntado, y si ya lo sabe, uno se puede preguntar por qué Dios permite que destruyan luego de 70 años de su partida, de su levantamiento, de su ascensión al cielo. ¿Por qué permite que venga Roma y destruya lo que es el templo de Jerusalén? La maravilla de ese entonces, el templo que había sido diseñado para lo máximo, para el Dios eterno. Pero ¿cómo puede ser? Fíjese que también era una figura, porque cuando los discípulos le dicen: mira, Señor, mira, Señor, uno nada más, mira, Señor, este templo, mira, Señor, estas piedras, porque para hacer el templo habían traído piedras tremendamente, hermanos, hermosísimas y grandes. Ya no las habían tallado allí en Jerusalén, las traían saber de dónde y solo las ensamblaban. El solo hecho de ver esas piedras en esas paredes era un espectáculo, era algo extraordinario. Y los discípulos le dicen: mira esas piedras votivas, mira esta construcción. ¿Cuál es la respuesta del Señor? No quedará piedra sobre piedra. Y a los 70 años viene lo que es esa profecía a cumplirse. Viene Roma y destruye lo que es esa maravilla donde bajaba o donde se adoraba a Dios. Pero ¿qué es lo que ahora estamos hablando con los hebreos? Amén. ¿Qué es lo que ahora los hebreos deben de saber? Que dice Pablo a los corintios que ahora ya no es necesario ese templo físico. Ahora vosotros sois el templo de Dios. O sea que ahora en las promesas del pacto eterno ahora se concluyen, se llevan a cabo en la vida del hebreo, en la vida del creyente. O sea que todos ahora ya no tenemos la visita del Espíritu Santo, ni tampoco necesitamos, ni tampoco, hermanos, Dios necesita un templo físico. No, ahora nosotros, los creyentes, somos el templo de Dios. Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y por eso es que Pablo dice, cuando habla de cuidar para no contristar al Espíritu Santo. Porque ¿a dónde mora el Espíritu ahora? ¿Dónde mora Dios? Ahora mora en nosotros. Las promesas hermanos, de las promesas en Cristo se concentraban todas las promesas del pacto eterno. En nosotros ahora, como que estuviéramos hablando a los hebreos, y como nosotros somos la extensión de la iglesia inicial y por supuesto la extensión de esa iglesia nueva testamentaria,
Y nosotros, aquí está el Señor, aunque usted no lo crea, aunque usted dude, pero lo que está en la palabra es lo que está en la palabra. Yo voy a creer lo que está en la palabra. Y cada creyente sabe que no solo vamos a tener paz, no solo estamos ahora siendo constantemente las 24 horas del día, siendo pastoreados por el buen pastor. Y cada creyente sabe que dentro de nosotros hay una presencia sobrenatural. Eso es un hecho, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo lo que es ya el buen pastor. Ahora nosotros, el buen pastor, ahora se cumple el Salmo 23. Él nos guiará, Él va con nosotros. Si gusta, veámoslo para que tengamos, para que lo encronicemos con lo que es esto, hermanos. Fíjese de qué manera dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Claro que esto lo está diciendo David, pero en el caso de David no era una constancia de Dios como lo es en comparación de la iglesia. Ahora nosotros podemos decir con toda claridad y con toda certeza que el Señor anda con nosotros. ¿Acaso no dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros? Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, Él es el que nos pastorea. Esta promesa estaba en Cristo, en ese pacto eterno. En lugar de delicados pastos me hará descansar, que es lo que hace el Señor, el Espíritu Santo con nosotros. Junto a agua de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma. Cuando estamos abatidos, ahí viene el buen pastor, ahí viene Cristo. No es cosa que, se olvidó de sus ovejas, porque muchas veces nosotros, cuando estamos pasando por el juego de la prueba, hermanos, uno a veces piensa y dice: Dios me olvidó, Dios se ocupó tanto de otros o de sus cosas y me olvidó a mí. Pero nosotros tenemos que afincarnos a la palabra. Nosotros tenemos que hacer propia esta palabra, porque las promesas en Cristo se concentraban, todas estas promesas para nosotros. Entonces, cuando yo o usted estamos pasando por las dificultades del valle de la sombra y la muerte, y que nos sentimos, hermanos, solos, que nos sentimos abandonados, echemos mano acá y hagamos propio este salmo. Él confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La vara, el cayado, va influyendo aliento, adereza mesa. Eso es lo que se refiere, hace mención a Israel cuando podía comer Israel en el desierto. Increíble lo que hizo Dios y lo que está haciendo ahora Dios con mayor intensidad en la iglesia. Y dice a continuación: tendrás mesa delante de la presencia de mis enemigos, unge mi cabeza con aceite. Los pastores, claro que estas alegorías son sacadas de la vida real. Los pastores en Israel ponían aceite en las ovejitas, en la cabeza. El aceite servía para espantar los animales, los insectos. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. ¿Hasta dónde? Y en la casa de Jehová moraré hasta la casa, hasta el final. Estas son las promesas, hebreo. Las promesas no, porque en la ley no hay promesas, es decir, que se concreticen en la ley. Las promesas de la ley apuntan al Mesías, apuntan en el que están concentradas todas las promesas del pacto eterno, en Cristo. Y en este caso, entonces nosotros como creyentes tenemos al buen pastor. Eso es lo que está diciendo acá la carta a los hebreos. En este versículo número 21 está muy claro. Está diciendo, el verso 20 dice, Jesucristo dice: el gran pastor de las ovejas.
Y claro que ese gran pastor viene a desempeñar ese rol para sus ovejas, hermanos, por medio de su propia sangre. Es decir, por medio de su propia sangre, no por la sangre de los machos cabríos que se llevaban a cabo en los ritos de la ley, en las ceremonias de la ley, por su propia sangre. Amén. Ahora dice, fíjese bien, aparte de eso, sigue diciendo que ahora, en el verso 21, ahora ustedes, dice, para que ahora nosotros, lo diría yo de esta manera, ahora nosotros ya teniendo las promesas que estaban escondidas en Cristo, ahora Él nos haga acto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que agrada a Dios, lo que es agradable a Dios delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora nosotros en Cristo, vamos a ver, en Cristo podemos, no perdamos la idea que estamos hablando, que el escritor está hablando con los hebreos. Ahora dice, para que ya siendo guiado por el buen pastor, nos haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Cuando ya nosotros estamos siendo guiados por el buen pastor, ahora tenemos la fuerza, ahora tenemos la posibilidad de agradar, de hacer la voluntad del Señor. Porque eso es lo que Pablo dice, hermano. Uno sin esa intervención del buen pastor, sin esa intervención de Dios en nosotros, usted y yo, nadie va a poder sobrevivir, nadie va a poder agradar a Dios, nadie en lo absoluto, nadie va a lograrlo porque no tenemos esa capacidad, no tenemos ese poder. Es imposible que podamos querer agradar a Dios, y yo lo contrasto con lo que era la ley. Era imposible que los que llevaban a cabo lo que eran las prácticas de la ley pudieran agradar a Dios. Era imposible, imposible. Por eso es que constantemente cada persona venía con su sacrificio para que el sacerdote expiara, presentara ese animalito en sacrificio por los pecados de ese penitente. Pero esa era la práctica de siglos, de siglos, de siglos. Nadie podía, y es más, le voy a decir, nadie pudo cumplir los preceptos de la ley. Nadie pudo cumplir, nadie. Porque, ¿por qué no podía cumplir? Por la debilidad, por la imperfección humana. Nadie. Eso es lo que dice Pablo cuando habla a los romanos. Dice que él quería hacer lo que era bueno, pero había una ley en él que lo llevaba a hacer lo contrario. Entonces hay una lucha. Cuando no está el pastor dándonos las directrices, ungiéndonos con aceite de su Espíritu Santo, sensibilizando nuestra vida, es imposible que alguien diga, bueno, yo voy a agradar a Dios, pero a título personal, como el caso, o voy a agradar a Dios con mi religión, dirían los judaizantes o los de la ley. Voy a agradar a Dios. ¿Cómo lo iba a agradar? Si un detalle, hermano, nadie podía llevar a cabo a la perfección todas las demandas de la ley. Imposible, imposible. Siempre había. ¿Por qué no se podía? Porque no había esa presencia del Espíritu Santo. Si es que ahora nosotros, si usted tiene, por ejemplo, tiene algún tiempo, ya tiene 10 años, 15 años, 2 años, 1 año de estar en Cristo, hermanos,
tentaciones, ¿para qué tanto? Allá afuera, desánimos, ¿para qué tanto podríamos tener aún siendo creyentes? ¿Cuántas cosas se nos atraviesan en el camino que sería suficiente? Tal vez problemas, dificultades, líos en lo económico, problemas en la familia, que sería suficiente para decir, bueno, yo ya voy a desertar de las filas cristianas. Suficiente, pero ¿cómo es que estamos acá? Aun cuando hemos pasado por todas esas dificultades, por esos caminos estrechos. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué usted y yo estamos acá? No estamos porque somos campeones. No estamos porque nosotros oramos más que el otro, porque yo ayuno más que el otro, porque yo soy muy inteligente y soy muy sabio. ¿Sabe por qué estamos? ¿Por qué ha perseverado usted esos meses? ¿Por qué ha perseverado usted esos años? Y hemos estado y estamos aquí aún no siendo perfectos, y estamos aún siempre esperanzados para llegar hasta el final. No es que nosotros seamos superhombres, es que en nosotros primero está el buen pastor. Es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Él es el buen pastor. El buen pastor nos va guiando. El buen pastor. Y cuando hay un tropiezo, hermanos, y cuando hay un desacierto en nosotros, como siempre suele suceder, a veces pedimos mal, a veces hablamos mal, a veces nos desviamos y hacemos cosas incorrectas, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es decir, es una lejos de lo que era la ley, porque la ley nunca fue establecida para salvar. Lo vuelvo a decir a los hermanos hebreos y a nosotros y a algunos que tienen la tendencia de que creen que por guardar días o por usar ropas que nos identifiquen con los atuendos hebreos. Hay unos que se ponen una micra, hay otros que bueno, hay un montón de locuras. Hay unos que andan con unos cuernos. Hermanos, esos son costumbres de allá. Hay otros que se ponen unos sus asuntos, otros que usan las vestiduras de los sacerdotes. Eso ya es obsoleto, eso ya no tiene sentido, porque ahora estamos en el nuevo pacto, el pacto eterno. Hermanos, las promesas del pacto eterno están en Cristo, en Cristo, en Cristo. Así que no nos dejemos sorprender. Vamos a buscar unos cuernos y vamos los cuernos que tocaba Josué. Cosas que se inventan los evangélicos. Otros se van a bautizar cuando tienen dinerito. Los que han podido ir a Israel, se bautizan en el río Jordán. Ya vienen santos. ¿Cuál santo? Aquí no se trata de asuntos externos, ¿verdad? Nada de eso, no funciona nada. Si lo que iba, la ley no funcionaba, hebreos, no era nada más sombras, apuntaba que vendría el perfecto, el que traía las promesas eternas, el que traía la paz de Dios, el que sería el buen pastor, el que nos daría la fuerza para agradarle y hacer su voluntad. Entonces es Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Dios en nosotros es el que nos ha ayudado a estar hasta hoy. ¿Cuántas veces usted no ha querido tirar la toalla? ¿Y por qué no la ha tirado? ¿Cuántas veces? Si le contamos ahí, hermano, no nos alcanza los números para decir, mire, esta vez y esta otra vez y esta otra vez. Pero el punto es porque todavía le interesa esto, y porque todavía anda aquí, y porque todavía echa de vez en cuando una lágrima, y porque todavía leemos la Biblia, y porque todavía, en que sea la fuerza, andamos. Es porque allá anda el Paracleto con nosotros, es que anda con nosotros el Espíritu Santo, es que anda con nosotros el buen pastor. Y si yo preguntara a aquellos que se fueron a dar una vuelta allá por Comalapa, Comalapa es sinónimo de Comalapa es andar en avión, ¿verdad? Es como echarse el trago. Y han vuelto. ¿Cómo es que han vuelto? ¿Cómo es que han vuelto a reconciliarse? Es porque no.
Es porque el buen pastor, damos una amén, dejó la 99 y fue allá a la cantina y fue allá a ese lugar tenebroso donde estábamos, hermanos, estábamos anestesiados por el diablo. Ahí llegó el buen pastor, bendito sea el nombre del Señor, y nos levantó, nos tomó en sus brazos, curó nuestras heridas y nos trajo al redil, y ahora seguimos sirviéndole al Rey. ¿Acaso eso lo puede hacer la religión? ¿Acaso eso lo puede hacer la ley? Esas son las promesas que estaban, hermanos, las promesas eternas que estaban escondidas en Cristo. Ahora podemos nosotros obedecer y hacer su voluntad. Qué lindo. Por ejemplo, vamos a ver en este versículo 21, estamos leyendo: el Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús, y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, fíjese bien, se está dirigiendo a los hebreos. O sea, les está dando la última pasada, como amarrando. Les está diciendo: por su sangre Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Ahora tenemos pastores. Ahora tenemos pastor. Cada uno de nosotros tenemos el gran pastor. Y a ese gran pastor, hermanos, fíjense que cuando vemos a David, para ilustrar un poco, cuando vemos a David nosotros que comenta con Saúl, David es el tipo de Cristo. Y cuando dice David, le dice a Saúl, mira, le dice, yo cuando venía el oso, atacaba a la oveja, yo golpeaba al oso y le rescataba a mi oveja. Venía el león, yo mataba al león y rescataba a mi oveja. Ese era el tipo, esa era la figura del buen pastor. David hizo un buen trabajo como pastor literal de sus ovejas. Él no sé cómo podía vencer a un león, un niño, un jovencito. No sé cómo podía defender de osos, de esas fieras tremendas. Pero como ese es, aunque era literal, pero estaba apuntando al pastor perfecto, al pastor, al gran pastor. Si, hermanos, si a David, no, por lo menos cuando se menciona el caso de un oso, estamos hablando de fieras salvajes, de monstruos. Cuando estamos hablando en esa ocasión de el león en partes tipifica al diablo. Estamos hablando que David no se dejaba comer las ovejas del diablo, por decirlo de esa manera. Entonces es lo mismo que hace el buen pastor, el gran pastor de las ovejas. No importa a dónde hayas caído, no importa cuál sea nuestra depresión. David estaba, hermanos, Elías estaba deprimido. Ahí llegó Dios y lo levantó. Es que el Dios de ayer es el Dios de ahora, es el Dios de todos los siglos. Y nosotros somos la gente privilegiada que tenemos con nosotros al buen pastor, al gran pastor. Entonces, con Él, con esa guianza del Espíritu en nosotros, entonces nosotros ahora podemos obedecer, como sería el caso. Ustedes dice en esta versión, dice, y el Dios de paz que haga en ustedes sea bueno y perfecto en todo, y que Jesucristo los ayude a obedecer, para que Jesús reciba la gloria y la honra por los siglos. Amén. Que Jesús les ayude a obedecer. Entonces nosotros estamos acá, aunque tenemos todos, aquí no hay ni un campeón. Aquí no hay nadie que se rasgue las vestiduras. Y cuando anda esa gente ahí rasgando esas vestiduras, que yo soy más santo que el otro y que aquella está, a veces es lo contrario. Se puede ver el caso de, porque eso es importante. A veces nosotros estigmatizamos al otro porque, como, pues sí, según nuestra percepción, aquel es un carnalote, y a veces
Hay gente que es bien callada y bien seria, tiene cara de guardia, pero ellos tienen más comunión con Dios a veces que aquellos que viven así, ¿verdad? A veces es lo contrario. Y eso lo vemos allá cuando aquel supuesto cristiano llegó al templo y en el templo decía: te agradezco, Dios, porque yo no soy igual a esta chusma, yo no soy igual a esto. Te agradezco, Dios, porque yo diezmo, porque yo ayuno, porque yo soy la gran maravilla, Dios. Te agradezco, Dios, porque yo no ando como anda el otro creyente. Pero estaba un creyente de esos creyentes así, cara de guardia, de esos creyentes rudos, a veces hasta mal hablados. Pero ahí empezó a decir: sé propicio, sé propicio. Ese fue el que salió justificado. No es rasgarse la vestidura, por eso es bien feo, hermano, y se ve bien. Y también cuando usted ande hablando de otros, mídase la boca y mírese usted para adentro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, porque en todos lados siempre se nos sale, hermanos, siempre se nos sale las plumas o se nos sale la cola. Entonces lo más prudente es calladito, dependiendo de la misericordia del buen pastor, de la guianza. En Él les va a ayudar para que hagan lo que a Él le agrada. O sea que Él es el que vive constantemente trabajando. Él está trabajando las 24 horas con nosotros. Si usted tiene 40 años de vida cristiana, Él es el que ha perseverado. Él es el que ha estado con nosotros. Él es el que nos ha animado. Mire, esto es una tarea titánica, porque realmente allá lo vemos nosotros en el caso del Señor, que le dicen con respecto a los fariseos. Les dice: a estos se les cantan y no bailan, lloran y no endechan. O sea, no hay llanto. ¿Qué quieren esto? Pero ahí vemos la misericordia de Dios, la perseverancia de Dios. Y eso es lo que puede ayudarnos a nosotros, como vemos en este versículo, que Dios nos haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo en Él, en nosotros, lo que a Él le agrada. Para que hagamos su voluntad y Él haga en nosotros, cuando nosotros nos desenllavamos, o sea, abrimos la puerta, entonces Él va a hacer, entonces vamos a lograr hacer su voluntad. Esa es la parte humana. La parte humana nuestra es no ponerse los guantes. La parte humana nuestra, damos un amén. La parte nuestra, hebreos, es que nos despojemos, que digamos: Señor, yo no puedo. Aquí está mi corazón, entra. Y cuando Él entra, entonces podemos hacer su voluntad, y haciendo su voluntad podemos agradarle. Porque una de las luchas de cada hebreo, de cada creyente, es, hermanos, agradarle a Él, hacer su voluntad. ¿Cómo tenemos que luchar en eso? Ese es el deseo. Se viene siendo como la esposa que ama al esposo, o viceversa, siempre quiere agradar al que ama. Entonces nosotros, teniendo tan tremenda bendición que hemos recibido, ¿cómo sería incorrecto no luchar por agradarle? Agradarle en el servicio, agradarle en mi santidad, pero todo eso depende cuando nosotros nos abramos, cuando nosotros nos cerramos en la idea de que no, yo sí soy mejor. Entonces no estamos dando apertura al buen pastor para que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas, y por ende no vamos a tener la fuerza de hacer la voluntad. Cuando Pablo dice: yo deseo hacer lo bueno, pero hay una ley en mí, dice, que me lleva a hacer lo malo. Después pega un gran grito Pablo, cuando dice: miserable hombre de mí. Llega Pablo
a darse cuenta que en sí somos incapaces, esa palabra miserable, incapaces. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo da la respuesta, Jesucristo, dice. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, Jesucristo. Amén, iglesia. Ahora, en el verso 22, para ir cerrando, mire qué importante, hermanos. En el verso 22, hermanos, les he escrito estas breves palabras para animarlos. Léanlas con paciencia. Voy a preguntar, ¿cuáles son esas breves palabras? ¿Cuáles son las breves palabras que dice aquí? En esta otra dice, ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues es escrito brevemente. Quiere decir, en este caso está diciendo, soporten que todo lo que han leído en estos 13 capítulos, que ya nosotros los vemos como enorme, ¿verdad? Un libro de 13 capítulos, pues es una cosa breve, resumida hacia un grupo de personas para darles un mensaje y hacerles ver. Entonces, en este versículo, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Quiere decir que soporten el contenido de estas palabras que ustedes han leído en esta carta. Sopórtenla. ¿Por qué? Porque, y habla de exhortación, lo que lleva en trasfondo estos 13 capítulos es una exhortación del escritor hacia su destinatario. Es que Cristo es mayor que los ángeles. Amén. Que Cristo es mayor que Abraham. Decirle a eso a un judío es matarlo. Que Cristo es mayor que Aarón, el sacerdote Aarón. Que Cristo es el gran sumo sacerdote. Esas son las palabras. Y ustedes deben de dejar de entrar en lo que sería la apostasía, porque cuando ustedes quieren regresar a la ley, ustedes están apostatando. Así que esa es palabra de exhortación. Sopórtenla. ¿Por qué? Porque la idea de esta exhortación es hacerles entender que ya no hay nada que ir a hacer allá. La idea de esta exhortación, que es en el sentido de este libro de Hebreos, es hacerles ver, aunque les ha dado duro, usted ve todo lo que hemos venido estudiando, los ha arrinconado, los ha puesto en dificultades, los ha puesto entre la espada y la pared en todo lo que es este libro. Sopórtenlo, léanlo y soporten, porque esto es el bien para ustedes. Os ruego, hermanos, que soportéis. Vamos a ver, en este caso, hermanos, les he escrito estas breves palabras, dice acá, para animarlos. Léanlas con paciencia. Entonces, quiere decir que hay que aprovechar. Vamos a ver, y últimamente, lo que aparecen ahí son saludos. Y dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Por eso es que esto huele a Pablo, ¿verdad? Cuando habla de nuestro hermano Timoteo. Se cree con esto que puede ser Pablo el escritor, porque no hay certeza quién sea. Pero aquí dice, les hace saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a veros. Es decir, que el escritor quiere ir a verlos personalmente. Ahora que ya salió Timoteo, ahora que ya Timoteo está libre, digamos, quiero decirles que nuestro hermano Timoteo ya está libre y si llega pronto, me acompañará
para ir a verlos. Hermano Timoteo, siempre, hermanos, estas cárceles eran por la fe. No era porque no habían pagado en la tienda, no era porque le habían pegado una pedrada a alguien. Todo era por la fe. Pero ahora Timoteo ya está libre y ahora va a ser muy oportuno esta libertad de este muchacho para ir a verlos. O sea que es una cosa que quiere seguirle dando continuidad. Y vamos a ver, lo que vamos a resumir, hermanos, para finalizar, es este cuidado de Dios. El cuidado de Dios, el empeño de Dios con su iglesia. Aquí no vemos otra cosa sino la lucha de Dios, del Espíritu Santo, queriendo conducir o queriendo entrar de nuevo a sus hijos que tienden a desviarse por una u otra razón. Y es tanto este favor de Dios que, por ejemplo, acá lo que leíamos últimamente está diciendo, ya ahorita que está Timoteo ya libre, voy a ir la continuidad. Y hasta este momento Dios con nosotros, hermano, sigue trabajando y no nos va a dejar ni un instante, porque el día que nos suelte, el día que nos deje, el día que se olvide de nosotros, hasta ahí llegó nuestra vida espiritual. O sea, la continuidad de Dios. La continuidad de Dios aquí a través de Pablo. Voy a ir a verlos. ¿Qué podemos? ¿De qué manera podemos nosotros actuar habiendo un Dios que nos ama tanto? ¿De qué manera podemos corresponder a un Dios que tiene tanto cuidado de nosotros, que nos hace ver qué es lo que no es, que nos dirige por el camino que a veces nosotros no queremos y que nos hace ver que aun cuando en ese camino que nosotros no queremos por las dificultades que lleva implícito, nos dice, este es el camino, aunque es estrecho, pero vale la pena? Es un Dios perseverante e instando a su iglesia, porque en Cristo, hermanos, es en Él donde están todas las promesas eternas. Por ejemplo, si ahorita viene Cristo, ahorita todavía somos peregrinos en esta tierra, pero sea que usted o yo nos alcance la muerte antes de que venga Cristo, ahí vamos a darnos cuenta, luego de que salgamos de nuestro cuerpo, que esa promesa eterna que estaba escondida en Cristo, que Él mismo le dijo a Marta y le dijo a María, le dijo, tu hermano vivirá, mi hermano vivirá, le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, ahí los hermanos que hoy día partieron van y dicen, bendito Dios, que aquí se cumple la promesa eterna del Cordero. Y ya se ven esos hermanos creyentes que partieron hoy, este día, en esta fecha, y han salido de su cuerpo y dicen, se cumplió la promesa. Por eso hay que creerle a la palabra. Y si cuando venga Cristo y se dé el rapto de la iglesia, es en Él donde se va a cumplir esa eternidad, esa vida con una extensión eterna. En Él está, no es en la ley, no es en la religión, no es en el poder, no es en nada de esta tierra. En Cristo están escondidas las promesas eternas de su gracia. Ahora, hermanos, los saludes a todos nuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Los de Italia os saludan. Un saludo a todos, les está diciendo el escritor. Y no dejen de pensar que en un momento, ya que Timoteo ya salió, voy a estar con ustedes.
Qué lindo el cuidado de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, pónganse de pie. Este es hermoso ver cómo Dios cuida de su pueblo, cómo Dios cuida de sus ovejas, porque en Cristo se concentran todas las promesas del pacto eterno. En Él tenemos esa vida eterna. En Él tenemos la paz. Él es nuestro buen pastor. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. El que estaba muerto pero que ahora vive. Él es el gran sumo sacerdote, donde dice que nos acerquemos a Él confiadamente para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Ahora ya no a los sacerdotes judaicos, sino al gran sumo sacerdote que entró una sola vez, no al templo de Jerusalén, sino al lugar santísimo en el cielo. Increíble, las promesas en Cristo son nuestras. Cierre sus ojos. Padre, te amo.